Buenas tardes a todos y sean bienvenidos a Explorando el Mundo a través de la ciencia. Agradecemos su presencia el día de hoy. En esta ocasión exploraremos un tema clave en el diagnóstico renal y en el análisis clínico general, la cilindruria. La cilindruria, que se refiere a la presencia de cilindros en la orina, es un hallazgo que puede ser determinante para identificar diversas condiciones de salud, especialmente aquellas relacionadas con el sistema renal. Los cilindros son estructuras microscópicas que se forman en los túbulos renales y que pueden ser indicadores de inflamación, daño o estrés en los riñones, según su tipo, composición y características. Estos cilindros proporcionan pistas sobre el estado de salud renal y pueden ayudar a diferenciar entre distintos tipos de enfermedades, desde infecciones hasta problemas crónicos. Durante esta charla discutiremos cómo se identifican los diferentes tipos de cilindros, su importancia en el diagnóstico clínico y cómo interpretar su presencia para llegar a conclusiones más precisas sobre la salud del paciente. A través de esta información, esperamos resaltar el papel fundamental que juega la cilindruria en la medicina y en el análisis clínico. Para ello nos acompaña la QFB Sandra Fernanda Madrigal Mesa. Me permitiré dar una semblanza. La química Madrigal Mesa es egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de la Facultad de Químico-Biología y Farmacobiológica y es miembro activo del Colegio Michoacano de Profesionales Químicos AC. Realizó su servicio social en el Laboratorio Estatal de Salud Pública en el estado de Michoacán en el área de zoonosis. Asimismo, ha cursado distintos diplomados en el área clínica, como del examen general de orina en la evaluación del tracto urinario, uroanálisis, en el de parasitología clínica, conocimientos actuales de bioquímica clínica, hematología, las bases de laboratorio en hematología diagnóstica, diplomado en bacteriología médica y actualmente cursa el diplomado en laboratorio clínico integral. También ella actualmente es química analista en el Laboratorio de Especialidades San Jerónimo en distintas áreas como la de hematología, uroanálisis, parasitología, bioquímica clínica, inmunología, flebotomía y es química farmacobióloga experta en el área de parasitología por el esquema de control de calidad externo de CONAQUIC durante el año 2024 perteneciente a la Federación Nacional de Químicos Clínicos, CONAQUIC AC. Bienvenida, Química. Muchas gracias, Químico Andrés. Este, pues buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son los cilindros en orina, una de las estructuras más impresionantes que se pueden llegar a encontrar en general de orina. Estas estructuras eh, son muy importantes dado que siempre nos indican algún trastorno renal. También podemos llegar a encontrarlos de manera fisiológica, pero mayormente se encuentran de manera patológica. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy es que vamos a hablar de los cilindros, cada tipo de cilindro que hay. Vamos a enseñarnos a identificarlos, qué importancia tienen y qué microscopías, qué tinciones se pueden realizar para que a nosotros se nos facilite al momento de poder verlos al microscopio. Entonces, los cilindros se pueden encontrar de distintas maneras y de distintos nombres. En algunas bibliografías los pueden encontrar como cast, elementos o también como moldes, pero en este caso vamos a utilizar la que es más común aquí en México, que es cilindros urinarios. Entonces, para eso los cilindros en orina tienen una proteína o están conformados por una glicoproteína, principalmente en su matriz, que es la proteína de Townes-Horsfall. Esta proteína tiene ya historia. Fue encontrada en el año 1873 por el médico Carlo L. Rovida, el cual describió sustancias que se producían por las células tubulares del riñón. Él, en base a todas sus experimentaciones, descubrió que había dos tipos de cilindros. Los cilindros amarillentos, que estaban conformados por una proteína que no era conocida en ese tiempo, que se le atribuye a que eran los cilindros aéreos, y los cilindros hialinos o cilindros transparentes, como lo llamaba, que sí eran compuestos por una glicoproteína que era única en ese momento, pero a la cual denominó cilindrina. Entonces, esta proteína prácticamente tiene ya historia y se ha ido investigando
en diversas cuestiones, tanto en sus propiedades bioquímicas como en sus funciones. Fue hasta el año de 1950 que el médico Frank Horsfall e Igor Tam aislaron una glicoproteína abundante en la orina de individuos sanos. Esta proteína fue llamada Tams-Horsfall y la cual precipitó en soluciones de cloruro de sodio y mostró potentes efectos inhibitorios sobre el virus de hemaglutinación como los mixovirus. Además de esto, eh, fueron descubriendo distintas funciones como que tenía eh, capacidad de formar grandes agregados, así como un gran número de residuos de cisteína y que era la glicoproteína más abundante en la orina de los mamíferos. En 1985, Matchmore y Decker aislaron y purificaron una glicoproteína de 85 kilodaltons en la orina de mujeres embarazadas. Y en base a sus propiedades bioquímicas y propiedades biomoleculares, denominaron que se iba a llamar uromodulina. Entonces, lo que es la uromodulina y la proteína de Tams-Horsfall prácticamente son lo mismo. En algunas bibliografías la podemos encontrar como proteína de Tams-Horsfall y en algunas otras como uromodulina, pero prácticamente pues viene siendo lo mismo. Entonces, más tarde, utilizando la clonación de ADN, demostraron que la uromodulina era idéntica a la proteína de Tams-Horsfall, como lo acabo de comentar, y que también tenía distintas funciones. Entre las principales, que era la defensa contra las infecciones urinarias, mencionaban que esta glicoproteína tenía un alto nivel de glicosilación y manosilación, es decir, que permitía neutralizar, gracias a las moléculas de D-manosa que contenía en su superficie, las adhesinas y las fimbrias de las principales bacterias uropatogénicas, como Escherichia coli, facilitando su eliminación con el flujo urinario. También con la protección contra cálculos renales, en especial contra oxalatos de calcio y contra fosfatos cálcicos. La uromodulina polimeriza en una luz en la porción distal de la nefrona, entonces aquí es donde ésta puede modular la propensión de los cálculos renales y la formación de cilindros urinarios, que es en la función que nos vamos a basar el día de hoy. Entonces, para la formación de los cilindros urinarios, algo que nos tiene que quedar muy claro es que estas estructuras son exclusivas del riñón. ¿Y por qué exclusivas del riñón? Porque estas se van a formar en los túbulos contorneados distales y en los túbulos colectores. Entonces, esta es una nefrona yuxtamedular en donde tiene un glomérulo, el cual está cubierto por una cápsula de Bowman, seguido de un túbulo contorneado proximal, consiguiente de una asa de Henle. Entonces, la uromodulina o la proteína de Tams-Horsfall se va a secretar o se va a sintetizar en las células tubulares renales, como lo vemos aquí, de la asa ascendente gruesa del asa de Henle. Entonces, una vez que la glicoproteína se secreta o se sintetiza, comienzan a formarse los cilindros, en donde en los túbulos contorneados distales, perdón, y en los túbulos colectores. Entonces, para eso va a haber algunas proteínas que van a estar presentes también en el flujo urinario, como lo es la albúmina, la hemoglobina y la mioglobina. Y se necesitan también distintos factores para que los cilindros puedan llegar a formarse. Entre ellos se necesita bueno, los factores que pueden llegar a la facilitación de la formación de los cilindros puede ser un pH ácido, una concentración urinaria de solutos. Esto puede deberse a que la concentración urinaria y la acidificación ocurren en los túbulos colectores y en los túbulos distales, y por lo tanto este es el lugar de formación de los cilindros. También una baja tasa de filtración glomerular o alguna estasis urinaria. En la estasis urinaria, esta puede ocurrir debido a una obstrucción por procesos patológicos, como lo son los cálculos renales, o por alguna anomalía congénita. Entonces, lo que va a hacer esta estasis es que va a promover la acumulación y la concentración de los componentes ultrafiltrados y por lo tanto también la formación de cilindros. Entonces, una vez que la glicoproteína se está secretando, esta lo que va a hacer es que va a precipitar y va a gelificar en los túbulos distales y va a comenzar a formar los cilindros. Entonces, cualquier componente que esté presente en los túbulos, ya sea leucocitos, eritrocitos, bacterias o cristales, pueden llegar a incrustarse o adherirse a la matriz de Tams-Horsfall. Y en base a eso también puede eliminarse por el flujo urinario. Entonces, el
la clasificación de los cilindros o el nombre que le vamos a dar a los cilindros también va a depender de qué elementos formes estén incrustados en la matriz, qué tipo de matriz tengan, o si también contienen dos tipos de elementos. Es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, aquí quiero mostrarles una imagen que a mí me gusta mucho porque menciona cómo es que se puede llegar a formar un cilindro, de un cilindro hialino a un cilindro ceroso. Ojo, esto que les menciono es solamente una teoría, es algo que todavía no se afirma. Pero respecto a las teorías más acertadas que se han dado en los últimos años, es que un cilindro hialino se forma en los túbulos y si en el caso, por ejemplo, de ser un cilindro celular, ya sea un cilindro de células epiteliales renales, un cilindro de glóbulos rojos o un cilindro de glóbulos blancos, este a su vez se va a degenerar por un cilindro granular fino, por un cilindro granular grueso, perdón. Y este a su vez pasa más tiempo en los túbulos o se va degenerando hasta un cilindro granular grueso, hasta llegar a un cilindro granular fino y a un cilindro ceroso. Esto, como les comento, es una teoría, es algo que todavía no es afirmado, pero que es la teoría que más se acerca a la formación de estos cilindros. Entonces, también nosotros podemos llegar a ver este tipo de transformación o este tipo de degeneración de manera in vitro. En el momento en el que, por ejemplo, dejamos más tiempo al momento de procesar nuestras muestras, algunos elementos se pueden llegar a degenerar y pueden llegar a perder las morfologías. En el caso, por ejemplo, de los cilindros de células tubulares renales. Lo vamos a ver más a detalle. Entonces, para esto hay que tener también una etapa preanalítica y una etapa analítica correcta, que es en donde la mayoría de los laboratorios fallamos. ¿Por qué? Porque muchas veces por solamente aceptar el trabajo, pasa mucho tiempo en el que ya la recolectaron, la llevan en envases que no son correctos, o incluso nosotros tardamos mucho tiempo al momento de procesarlas. Entonces, se recomienda que sea la primera orina de la mañana. Y esto porque la primera orina de la mañana es una de las orinas más concentradas debido al descanso nocturno, por el tiempo que pasa la orina en la vejiga. También analizar orinas concentradas. Obviamente, esto no es un requisito porque, por ejemplo, los pacientes diabéticos que todo el tiempo o por la mayor parte de la noche están orinando, sus orinas están más o menos diluidas. O aquellos pacientes que toman demasiada agua antes de ir al laboratorio también nos llevan las orinas muy diluidas. Entonces, de preferencia, pues que tengan una concentración y por eso se pide la orina de la mañana. El chorro medio, esto para evitar contaminaciones. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, que es más común que haya contaminación por flujo vaginal. Cuando se contaminan las muestras, cuando ponen, por ejemplo, a alguien que todavía no sabe mucho sobre hongos y lo ponen a leer en el microscopio, van a ver una cantidad enorme de mucina, pueden llegar a ver leucocitos, demasiada celularidad. Entonces, cuando hay muchos leucocitos, pero que son por parte del flujo vaginal, estos pueden conglomerarse o pueden acumularse y pueden pensar o pueden llegar a parecerse como un cilindro, pero no lo son. Entonces, por eso se pide también la orina del chorro medio para evitar la contaminación más que nada. Ahora, no realizar ejercicio extenuante. Esto se menciona porque nosotros normalmente estamos secretando la proteína de Trans-Horsfall de una manera normal. Entonces, la secreción comienza a aumentar cuando llevamos a nuestro cuerpo a, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, cuando tenemos estrés, cuando estamos deshidratados. Entonces, aquellas personas que realizan mucho ejercicio pueden llegar a tener cilindros hialinos, cilindros granulares o también cilindros hemáticos o cilindros eritrocitarios. Más adelante voy a explicar la razón del por qué es que se pueden llegar a encontrar. En la cuestión del almacenamiento, no pasar más de 2 horas en procesar nuestras muestras de orina. Y esto para evitar que las bacterias proliferen y nos den un resultado falso o que, por ejemplo, puedan llegar también eh, al momento de nuestro reporte. También para evitar la degeneración de los distintos elementos formes. Por ejemplo, en el caso de los cilindros, cuando tardamos bastante tiempo nosotros en poderlos ver al microscopio, pueden llegar a degenerar la matriz. En mi experiencia es muy rara la ocasión que me ha pasado eso. He tardado a veces hasta 2 horas, 3 horas al momento de ver al microscopio y siguen de manera normal. En cambio, si los dejan ya un día o 24 48 horas, ustedes sí pueden llegar a ver el cambio de manera in vitro. Yo en ocasiones, cuando tengo cilindros granulares o cilindros celulares,
dejo el sedimento por de 48 a 24 horas y al momento de estarlo viendo, cada 24 horas noto que se van formando, se va degenerando la matriz. Eso no quiere decir que la teoría sea acertada. Prácticamente eso yo lo hago de manera in vitro como una experimentación y que les invito a ustedes para que también pues salgan de dudas. Evitar los contaminantes. Contaminantes como la sangre menstrual. Es muy recomendable que no aceptemos muestras, por ejemplo, que están contaminadas con sangre y en este caso cuando la paciente está menstruando. Esto porque la cantidad de eritrocitos va a aumentar. Entonces, cuando hay una cantidad muy abundante de eritrocitos, estos se pueden llegar a acumular y pudiéramos pensar que es un cilindro de eritrocitario. Entonces, estos cilindros son muy patológicos también. Tienen, se pueden encontrar de manera fisiológica en ejercicios como el CrossFit, pero muy rara vez. En cambio, el ver un cilindro eritrocitario también nos pudiera mencionar que hay un daño en el glomérulo. Ahora, entonces es por eso muy recomendable que nosotros no aceptemos ese tipo de muestras. Y cuidar que en las orinas con pH alcalino o en orinas muy diluidas, posiblemente no se vean cilindros. ¿Por qué? Porque el pH alcalino puede llegar a alisar los mismos cilindros. E igual así como las orinas hipotónicas. Eso dicen las bibliografías. En base a mi experiencia, todos los días prácticamente veo egos. Eh, He tenido muestras de orina en donde tienen pH alcalino y yo he visto cilindros serios. Pero aquí es donde entramos en esta pequeña controversia porque la matriz del cilindro serio todavía como tal no hay información de qué está compuesta. Entonces, y como tal también en las orinas hipotónicas, orinas muy diluidas, también yo he llegado a ver cilindros. Entonces, no hay que marcar, cuando nosotros leamos alguna bibliografía, sí hay que tenerlo mucho en cuenta, pero hay que experimentar esto para no quedarnos solamente con esa opinión, sino nosotros también ver si en algún momento se pueden llegar a ver en pHs alcalinos o en orinas muy diluidas. Para eso vamos a utilizar distintas microscopías y distintas tinciones. En este caso de las microscopías, el más común que se utiliza es la microscopía de campo claro o la microscopía óptica, que es la que la mayoría de los laboratorios tienen. Es muy recomendable para algunos elementos, pero otros no son muy refringentes. En el caso, por ejemplo, de los cilindros hialinos, estos no tienen un alto índice de refracción, es decir, que cuando usamos una luz muy fuerte o subimos toda la luz de la lámpara o abrimos todo nuestro condensador, podemos llegar a omitirlos, no los vemos. En cambio, estos elementos que tienen un índice de refracción muy bajo, se tienen que ver con luces muy tenues. Ahora, la microscopía de contraste de fases. Esta microscopía realmente es la más recomendable para la cuestión de los egos. Pero como todo, pues como algunos sabemos, los microscopios de contraste de fases pues no son baratos. La verdad sí están un poco caros. Entonces, de todas maneras, si ustedes tienen la oportunidad de poder conseguir un microscopio de contraste de fases, no se van a arrepentir. Yo en el trabajo tengo un microscopio de contraste de fases y realmente ayuda bastante, por ejemplo, en el caso de las bacterias, en el caso de los cilindros hialinos, en el caso también de los eritrocitos, nos ayudan bastante esa microscopía. Entonces, en la microscopía del contraste de fases, lo que nos va a ayudar o vamos a poder ver es la presencia de un halo, es decir, una zona clara alrededor de los detalles oscuros o una zona oscura alrededor de los detalles claros. En el caso de la microscopía de luz polarizada, esta nos va a ayudar a nosotros para identificar la cuestión de los cristales o la cuestión de los cilindros grasos para las cruces de Malta. La iluminación oblicua, que la podemos realizar con una moneda de 5 pesos, es decir, le vamos a dar relieve a las estructuras. Y otras microscopías como eh, la de fluorescencia. Entonces, respecto a las tinciones, podemos utilizar muchísimas tinciones en el laboratorio, pero la principal o la que más usamos en el examen general de orina es la tinción de Sterheimer-Malvin. Y esta tinción está hecha con safranina y con cristal violeta. Entonces, también podemos utilizar las tinciones con azul de metileno. El azul de metileno que pueden usar o que yo he utilizado en los egos o en los sedimentos urinarios es el que se utiliza para las tinciones de Sil-Nielsen. Realmente no lo diluyo, simplemente lo agrego directo, agrego una gota. También podemos realizar la tinción de Gram, esto para los cilindros bacterianos.
Podemos usar la tinción con azul de toluidina, que es una tinción que nos va a ayudar a resaltar los núcleos de las células. La tinción con Sudán 3, que nos va a ayudar a revelar lo que son las grasas neutras para los cilindros lipídicos o cilindros grasos. Y podemos usar también otras tinciones como el Esterheimer, podemos usar también la tinción con safranina. Esas prácticamente las encontramos también en la tinción de Gram. Pueden agregar, si no tienen ninguna de otras tinciones o que en su país a lo mejor no vendan, pueden utilizar safranina y esa viene pues adicionada en la tinción de Gram. Los cilindros en orina tienen distintas clasificaciones. Entre ellos se van a dividir entre los cilindros celulares y los cilindros no celulares. En los cilindros celulares van a entrar aquellos como los cilindros de células tubulares renales, los cilindros leucocitarios, los cilindros eritrocitarios. Y en los no celulares estarían los cilindros hialinos, los cilindros granulosos, los cilindros serios, los grasos con inclusiones de cristales. También va a haber cilindros de microorganismos que son muy poco comunes, pero que sí se llegan a ver de bacterias y hongos. Los cilindros pigmentados, ya sea por pigmentos exógenos o endógenos, y los cilindros desnaturalizados vasculares, que últimamente han estado saliendo muchos artículos muy interesantes que los llegan a asociar tanto con las nefritis diabéticas o el síndrome nefrótico. Entonces, los cilindros hialinos van a estar compuestos por una proteína de Tams-Horsfall o una proteína de uremodulina. Pueden ser de distintas formas. Estos cilindros pueden ser de manera compacta o de manera fibrilar o de manera enrevesada o arrugada. Al decir enrevesada o arrugada es como de tipo resorte. Aquí como vemos está más compactada. Tiene sus lados paralelos, que es la forma que tiene que tener un cilindro, y tiene sus extremos redondeados. Hay cilindros que también pueden tener extremos rectos, entonces, mientras tengan sus dos extremos redondeados o rectos, se pudiera pensar que sí es un cilindro verdadero. Aquí, como vemos, es un cilindro compactado porque las fibras de la uromodulina no se alcanzan a notar, como lo vemos aquí. Este sería un cilindro fibrilar. Alcanzamos a ver bien las fibras de uromodulina uniéndose, tienen sus lados paralelos y sus extremos redondeados. Y este cilindro de acá, o en esta imagen de acá, estaríamos viendo lo que es un cilindro enrevesado, como lo vemos aquí, que es de tipo resorte. Y estos a veces se llegan a formar cuando hay presencia de otros cilindros en los túbulos. Los cilindros hialinos los podemos llegar a encontrar de manera fisiológica y de manera patológica. De manera fisiológica los estaríamos encontrando en aquellos pacientes que realizan ejercicio extenuante, es decir, aquellos pacientes que realizan atletismo, que realizan ciclismo, que realizan incluso también la cuestión de la natación, podemos llegar a encontrar estos cilindros. Y en trastornos no renales, como pacientes que están pasando por un momento de estrés, pacientes que están deshidratados o también pacientes que están teniendo fiebre, se pueden llegar a encontrar estos cilindros. Y eso no indicaría que es un proceso patológico. Y de manera patológica las estaríamos encontrando en la mayoría de las enfermedades renales, como la nefritis lúpica, la nefritis intersticial aguda, la glomerulonefritis o en las insuficiencias renales. Y también en la insuficiencia cardíaca digestiva. Entonces, aquí quiero mostrarle unas imágenes de cómo es que se tiñen los cilindros. No siempre se van a teñir. Si nosotros no usamos colorante, los vamos a ver de manera transparente y vamos a notar que tienen un índice de refracción muy bajo. Es decir, que si subimos la luz no los vamos a alcanzar a ver. Y lo que tenemos que ver es prácticamente que tengan sus lados paralelos y sus extremos redondeados. Entonces, hay ocasiones que sí logran absorber el colorante, pero esto también va a depender de qué tan hidratada esté la muestra. En este caso, los cilindros que están muy hidratados no logran absorber como tal el colorante. Esta tinción que vemos aquí es una tinción con Sterheimer-Malvin. Y si ven, tiene adherida aquí una célula renal. Entonces, yo me baso mucho en el reporte de la guía japonesa, donde si nosotros encontramos este tipo de cilindros hialinos con una célula o dos células, siguen siendo cilindros hialinos. Pero si encontramos tres células o más, ya pasaría a ser, por ejemplo, si aquí yo tuviera tres células renales, ya mencionaría que este es un cilindro de células tubulares renales.
En este caso yo no menciono cuando hay una célula renal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las células tubulares renales que recubren el asa de Henle son las que secretan neuromodulina. Entonces puede que entre esa formación del mismo cilindro se haya podido adherir una célula, pero no que nos esté indicando que hay un proceso patológico como tal. Algo que también hay que tomar mucho en cuenta es la cantidad de cilindros que encontremos en la muestra o al momento de estar leyendo en nuestro microscopio. No es lo mismo encontrar un cilindro por campo o uno en cada 100 campos. Cuando es de esa manera, yo recomiendo no reportarlos, a que encontremos, por ejemplo, de 4 a 5 cilindros por campo. Ya cuando una cantidad comienza a aumentar, ahí sí yo recomiendo comenzar a reportarlos. Y también algo que he notado en base a mi experiencia es que cuando se encuentran esa cantidad de cilindros hialinos vienen acompañados con otro tipo de cilindros, pero esa no es la excepción. Puede llegar a pasarnos que lleguemos a encontrar pues cilindros hialinos en abundante cantidad. Ahora, este cilindro es un cilindro hialino teñido con Sterheimer. Le agradezco al químico Daniel Naranjo que me pudo prestar su imagen, en donde si ustedes notan, la tinción de Sterheimer es la favorita para los cilindros. ¿Por qué? Porque tiñe prácticamente toda la uromodulina o la mucina que esté presente. Entonces, esto también nos pudiera ayudar a nosotros detectar que es un cilindro hialino. ¿Cómo no confundirlo con un cilindro serio? Porque si se fijan aquí o notan con atención en la imagen, se puede notar perfectamente lo que son las fibras de la uromodulina. Entonces, por esa razón con esta tinción es que se determina que es un cilindro hialino. Los cilindros granulares o cilindros granulosos, estas estructuras van a tener un alto índice de refracción, es decir, que con o sin colorante los podemos visualizar de manera muy fácil en el microscopio de campo claro. Estos van a estar compuestos por gránulos heterogéneos, ya sea finos o gruesos, y los podemos encontrar tanto en procesos fisiológicos y patológicos. ¿De qué van a estar compuestos estos gránulos heterogéneos? De, de células tubulares renales que se han ido degradando de manera natural, perdón, en el metabolismo normal. Entonces, podemos usar distintas tinciones y distintas perdón, distintas microscopías, como la de contraste de fase o la de el microscopio óptico. También podemos llegar a teñirlos con distintas tinciones. En este caso, con azul de metileno también nos ayuda a teñir muy bien los gránulos. Con Esterheimer Malvin, aquí yo apliqué lo que es la iluminación oblicua. ¿Cómo se hace la iluminación oblicua? Pues con una moneda de 5 pesos la vamos a colocar en la lámpara del microscopio, vamos a subir toda la luz de la lámpara y vamos a abrir todo el diafragma y eso le va a dar una no una tonalidad, sino como un aspecto de 3D o de relieve. Y aquí una tinción con estergemen. En ocasiones les digo, podemos encontrar algunas células entre estos gránulos. Y esto es porque la formación de los cilindros granulares se dice que vienen de los cilindros celulares. Es decir, que los cilindros celulares, ya sea de glóbulos blancos, glóbulos rojos o de células tubulares renales, se van a ir degenerando y estos a su vez van a ir formándose en los gránulos formando un cilindro granular. Y los podemos encontrar tanto de manera fisiológica como de manera patológica. De manera fisiológica en aquellos pacientes que hacen exceso de ejercicio, es decir, aquellos que hacen CrossFit, que practican box, que practican atletismo, y patológicos como en necrosis tubular aguda, en glomerulonefritis o en la insuficiencia renal aguda. Yo realmente en la cuestión de de los sedimentos de orina, casi siempre en pacientes que tienen insuficiencia renal aguda, es decir, aquellos que tienen su urea también ya muy elevada, su creatinina muy elevada en suero, en la tira reactiva por lo general siempre me sale proteinuria. Ahora, con la proteinuria también nosotros nos pudiéramos dar una pauta de que podemos encontrar cilindros, pero hay ocasiones en donde no encontramos cilindros y hay proteínas. Y esto se va a deber a que en la tira química que nosotros utilizamos es más sensible a la albúmina. Entonces, los cilindros, como yo les comentaba anteriormente, están compuestos por una glicoproteína de uromodulina. Entonces, por esa razón,
a veces podemos tener cilindros y no tener proteínas o viceversa. Podemos usar distintas tinciones. Si se fijan aquí, esta es una imagen sin tinción. Como les decía, tienen un índice de refracción muy alto. Tenemos también la tinción de Sterheimer-Malvin, la tinción de safranina y la tinción con azul de metileno. Los cilindros cereos o cilindros cerosos, estos cilindros son los más enigmáticos del uroanálisis. Y esto se debe a que su composición es muy poco conocida. Estos tienen apariencia de cera derretida y tienen un índice de refracción muy alto, es decir, que con o sin tinción los podemos ver. En algunas ocasiones, en los grupos que yo he seguido, he visto que colocan a veces cilindros serios y los nombran como cilindros hialinos. Los cilindros hialinos no tienen un índice de refracción alto. Estos, como yo les digo, hay que verlos más en luces más tenues. Y los cilindros serios sí tienen un índice de refracción muy alto, entonces también absorben muy bien el colorante. Y por lo general se van a encontrar en niveles elevados de creatinina. Y se dice que estos cilindros provienen de la degeneración de otros cilindros, como lo vemos aquí. Este es un esquema que yo saqué de la guía japonesa. Si se fijan aquí, pongo la bibliografía en donde menciona la posible formación de los cilindros serios. Digo posible porque es algo que todavía no se ha afirmado, pero mencionan que los cilindros celulares, ya sea de células renales, de leucocitos o de eritrocitos, van a ir por los túbulos degenerando hasta ser un cilindro granular celular, y este a su vez se va degenerando hasta ser un cilindro granular grueso. Este, conforme pasa más tiempo en los túbulos y sigue degenerando su matriz, se va a convertir en un cilindro granular fino, serio, hasta llegar a un cilindro ceroso. Entonces, esa es la teoría de la formación de los cilindros serios, que de un cilindro celular se degenera a un cilindro granular y este a su vez a un cilindro serio. Pero como les digo, es una teoría, es algo que todavía no se afirma. Y los cilindros serios, cuando utilizamos tinciones, por ejemplo, en este caso el Sterheimer-Malvin de un colorante que yo fabrico, estos cilindros se tiñen muy bien y tienen el aspecto de cera o de vidrio esmerilado, como lo vemos aquí. Tienen sus bordes redondeados o rectos, como lo vemos, y sus lados ya sea paralelos o en algunas ocasiones estos se ven más enrevesados. Por lo mismo de que llegan a pasar entre 24 y 48 horas en los túbulos para que estos pues logren degenerarse, ¿no? Y también podemos encontrar cilindros serios o de otros tipos que son más gruesos, es decir, que van a ser 6 veces más gruesos que los cilindros normales, como los vemos aquí. Y estos cilindros nos pudieran indicar en dónde es que se formaron. Entonces, cuando nosotros encontramos cilindros gruesos, pudiéramos pensar que se están formando en los túbulos en túbulos patológicamente dilatados o en los túbulos colectores. Y el hecho de nosotros encontrar estos cilindros de este grosor, pues pudiera indicarnos que puede haber ya alguna enfermedad renal. Los cilindros serios los vamos a encontrar en estasis urinaria prolongada, que era lo que yo les comentaba, por alguna obstrucción patológica, es decir, como el cálculo renal, o por alguna anomalía congénita, en insuficiencia renal crónica y aguda, en la glomerulonefritis y en el rechazo de injerto renal. Es donde podemos encontrar este tipo de cilindros. Aquí les muestro también una tinción con azul de metileno. Si se fijan, se sigue viendo su misma matriz, se sigue viendo como cerosa o como vidrio esmerilado, una tinción con Sterheimer y una tinción con safranina. Entonces, ahora sí que no hay pretexto, porque tenemos muchísimas tinciones en el laboratorio para nosotros poder teñir nuestros sedimentos y se nos haga más fácil poder identificar estas estructuras. Entonces, estos elementos, como les decía, se van a formar de 24 a 48 horas, incluso 72 horas que pueden llegar en los túbulos a llegar a formarse. Y son los cilindros más patológicos que se pueden encontrar en el sedimento urinario. Ahora, como yo les decía anteriormente de los cilindros hialinos, si yo encuentro un cilindro hialino, dos cilindros hialinos, este no lo reporto. Pero en el caso de los cilindros serios,
así encontremos un solo cilindro serio en toda la laminilla, tenemos que reportarlo. ¿Por qué? Porque así ya le estaríamos indicando al médico que puede haber algo ahí. Entonces, ¿cómo yo reporto cuando encuentro, por ejemplo, un solo cilindro serio en... Lo que hago es leer como 100 campos. A final de cuentas leo yo toda mi laminilla, pero así es como yo lo reporto. Cilindros serios, uno por cada 100 campos. ¿Para qué? Para no dejar el reporte en vano. Entonces, cuando encontremos este tipo de cilindros que son muy patológicos, sí hay que reportarlos. Los cilindros grasos, estos cilindros pueden llegar a contener cuerpos ovales grasos o gotas de grasa libre, como lo vemos aquí. Y estos también son muy refringentes, tienen un índice de refracción muy alto, es decir, que con o sin tinción se pueden ver de cualquier manera. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres que están utilizando óvulos y que así nos llevan a analizar un general de orina, nosotros vamos a notar que hay demasiada grasa. Entonces, de esa demasiada grasa incluso se puede adherir a la mucina o al moco del mismo flujo y pudiéramos pensar que es un cilindro graso cuando solo son grasa pero del mismo óvulo. Entonces, para eso nosotros tenemos que utilizar una microscopía de luz polarizada y una tinción de Sudán 3 para confirmar que realmente se trata de un cilindro graso. Ahora, con estos cilindros casi siempre va a haber proteinuria. Las proteínas casi siempre son mayor a 100 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque los cilindros grasos también son muy patológicos. Entonces, algo que también nos puede ayudar a nosotros es lo que les comentaba la microscopía de luz polarizada, como lo vemos aquí, en donde la matriz del cilindro sí se va a teñir con el colorante, pero las gotas de grasa no se van a teñir. ¿Ok? Entonces, la microscopía de luz polarizada la podemos realizar incluso en el microscopio de campo claro. ¿Y cómo la podemos realizar? Con distintos filtros. Incluso ustedes pueden hacer esos filtros. Entonces, lo que nos va a ayudar a nosotros a pensar que si es un cilindro graso es también ver las cruces de Malta que son características a los ésteres de colesterol o colesterol. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos encontrando una estructura con gotitas de grasa como la que vemos aquí, paso a realizarle lo que es la microscopía de luz polarizada y si hace birrefringencia y hace estas cruces de Malta, estaría pensando que sí es un cilindro graso y que pudiera ser de colesterol o de estrés de colesterol. Ahora, suponiendo que no es de ésteres de colesterol o colesterol, puedo utilizar mi tinción de Sudán 3. La tinción de Sudán 3 lo que va a teñir van a ser las grasas neutras, en este caso los triglicéridos. Entonces, para este tipo de cilindros es muy recomendable que tengamos tanto la tinción como la microscopía. ¿Y esto por qué? Porque a lo mejor la microscopía de luz polarizada me puede dar negativa, es decir, no me birrefringe nada, pero mi tinción me da positiva y yo ya estaría reportando cilindros grasos o cilindros lipídicos. Obviamente no hay que especificar si se trata de grasas neutras o que la cruz de Malta. Con que ustedes reporten que son cilindros lipídicos o cilindros grasos basta. Pero sí hay que confirmar, porque lo que les digo, yo en ocasiones he llegado a ver que las pacientes que usan óvulos tienen mucha grasa en el sedimento y no quiere decir que venga como tal del tracto urinario, sino que es una contaminación. Estos cilindros los vamos a encontrar cuando haya presencia de proteinuria, que era lo que les decía, proteínas mayor a 100 miligramos por decilitro, y los vamos a encontrar en pacientes con síndrome nefrótico. Obviamente, para que el médico pueda determinar que se trata de un síndrome nefrótico, tiene que ver distintas clínicas, también checar sus triglicéridos, ver si hay albuminemia, checar si hay proteinuria, si hay edema, son bastantes cosas que ellos también toman en cuenta. Los podemos encontrar también en necrosis tubular tóxica, en diabetes mellitus o en lesión por aplastamiento. Se pueden llegar a encontrar estos cilindros. Entonces, sí es muy importante que también los reportemos como tal, como cilindros grasos o cilindros lipídicos. Los cilindros de células epiteliales tubulares renales, como lo vemos aquí en la imagen, tenemos nuestro cilindro de matriz hialina, que está compuesta por la uromodulina, tiene sus bordes redondeados y sus lados rectos.
y a ellos están adheridas las células renales. Ahora, aquí en esta imagen se ven muy bonitas esas células renales. Checamos su citoplasma, checamos su núcleo, su nucleolo, y determinamos que sí es un cilindro celular. Pero muchas veces estos cilindros o estas células pierden morfología. ¿Por qué? Porque no todas las células renales son iguales. Hay distintas morfologías, tanto del túbulo contorneado proximal, del túbulo distal y del túbulo colector. Entonces, en ocasiones estas células se pueden ver con muy escaso citoplasma y nada más se les ve casi que el puro núcleo y el nucleolo. Entonces, hay que enseñarnos a diferenciarlas de los leucocitos. Estos cilindros nos van a dar una pauta que hay una destrucción tubular avanzada y pueden ser marcadores inespecíficos de lesión tubular. Ahora, podemos utilizar una microscopía de contraste de fases o distintas tinciones como Sterheimer-Malvin, que es el que vemos aquí, para nosotros visualizar de mejor manera esa morfología. Ahora, hay que tener cuidado con esta cuestión de los leucocitos, porque aquí yo les decía, en esta imagen se ven muy bien la morfología, pero aquí, por ejemplo, ya comienza a perderla. Aquí ya vemos, aquí ya pudiéramos definir que sí es un cilindro renal, igual acá, pero por ejemplo, si nosotros tardamos en analizar la muestra y este comienza a degenerar, las células renales que están adheridas en la matriz se van a comenzar a degenerar y van a perder morfología y podemos llegar a confundirla con cilindros de glóbulos blancos o leucocitos. Y obviamente la importancia clínica es diferente. Por ejemplo, en el caso de las células renales, las podemos encontrar en necrosis tubular renal, en nefritis intersticial aguda, en la glomerulonefritis. Por ejemplo, en caso de la glomerulonefritis también pueden estar presentes los cilindros eritrocitarios. En el síndrome nefrótico también podemos verlas, junto con los cilindros lipídicos quizá, en el rechazo por trasplante renal y en infecciones virales como la hepatitis. Entonces podemos usar distintas tinciones como el azul de metileno, si se fijan aquí, y aquí es donde vemos que no se nota muy bien la morfología de la célula, entonces pudiese llegar a confundirse con un cilindro leucocitario. Y así es como se ve, por ejemplo, en el caso de los pacientes con hepatitis o con infecciones virales. Los cilindros los podemos ver de este color. Obviamente no tendríamos que utilizar colorante, porque si usamos colorante, pues prácticamente el pigmento se va a perder y el color se va a distorsionar. Entonces, en pacientes que vean a lo mejor con orinas que puedan tener presencia de bilirrubinas, no utilicen colorante. Prácticamente esas orinas ya vienen pigmentadas y coloreadas por la misma bilirrubina. Y aquí otro cilindro de células. Otra cosa que también nos puede ayudar a nosotros es ver qué más elementos están presentes en el sedimento. En este caso, si hay leucocitos libres o si hay células tubulares renales libres también. Los cilindros eritrocitarios o de glóbulos rojos, estos pueden estar conformados tanto por eritrocitos dismórficos e isomórficos, es decir, anormales y normales. Y estos van a estar asociados con un daño glomerular. Entonces, aquí yo les muestro una imagen que está muy bonita, muy nítida, muy detallada de cómo es que se logran ver estos cilindros, pero no siempre están repletos de glóbulos rojos. En ocasiones traen la mínima cantidad, pero era lo que yo les decía, si tienen más de 3 glóbulos rojos, ya se podría nombrar como un cilindro eritrocitario. Ahora, estos cilindros por lo general vienen acompañados de proteinuria, es decir, proteínas muy elevadas en orina y también pudiéramos a lo mejor basarnos en checar las proteínas totales en suero, como la albúmina. Y también pueden estar presentes eritrocitos dismórficos. Ahora, si nosotros no usamos ninguna tinción, vamos a poder ver estos cilindros también de una manera o de un color como café. Y esto se va a deber a que los mismos glóbulos rojos se van a alisar y van a liberar la hemoglobina y le van a dar este color. Ahora, no siempre van a estar repletos de eritrocitos. Pero si tienen 3 o más eritrocitos, pues ya pudieran estarlo nombrando como tal. La mayoría de las veces agarran la tinción, perdón, absorben la tinción, es decir, que se logran teñir y se logran visualizar de manera más fácil. Y otra microscopía que nos puede ayudar es el contraste de fases, como lo vemos aquí.
Entonces, como yo les decía, los eritrocitos no tienen un índice de refracción muy alto y el contraste de fases nos puede ayudar a identificarlos más fácil. Y las tinciones. Obviamente, siempre hay que tener en cuenta que el cilindro tiene que tener su matriz. ¿Por qué? Porque también si una paciente está con menstruación y vemos prácticamente un conglomerado de eritrocitos, se pudiera pensar que es un cilindro eritrocitario, pero si no tiene la matriz que vemos aquí, ni sus bordes rectos o redondeados y sus lados paralelos, no sería un cilindro, es simplemente un cúmulo y ese no se reporta. Los podemos encontrar en ejercicio extenuante, sí, en aquellos pacientes que realizan deportes muy extremos como el box, el CrossFit, el karate. En esos pacientes es donde se puede llegar a encontrar. En pacientes con glomerulonefritis, pacientes con glomerulonefritis postestreptocócica, en la nefritis lúpica, en la nefritis intersticial aguda o también en la endocarditis bacteriana con afectación renal. Entonces, si ustedes ven, también son cilindros muy patológicos. Es bueno que cuando nosotros los veamos, los podamos reportar también. Ojo, también podemos investigar mucho la historia clínica del paciente. Eso también nos ayudaría a nosotros como analistas a determinar al momento de reportar. Y aquí otra imagen con uno de los colorantes que yo realizo. Si se fijan, los eritrocitos se tiñen muy bien. Y vemos la diferencia, por ejemplo, de estas dos imágenes. Este cilindro está muy largo y este cilindro pues está muy corto. Aquí tiene que ver también mucho la manera en la que centrifugamos o las revoluciones por minuto o gravedades, como se dice correctamente, en las que vamos a centrifugar. El general de orina o un sedimento de orina se tiene que centrifugar a 400 gravedades por 5 minutos. Esto para evitar que los elementos se rompan y estén así como en trocitos. Los cilindros leucocitarios o de glóbulos blancos, estos nos van a indicar que hay inflamación o infección renal. Entonces, lo igual lo vamos a ver todos conglomerados, como vemos aquí, y lo importante es que ver que la matriz a la que están adheridas. Ahora, era lo que yo les platicaba. Hay que tener mucho cuidado de no confundirlos con células renales. Si se fijan en esta imagen, prácticamente la morfología de las células que están adheridas ya se perdió. Entonces yo aquí no pudiera mencionar si es un cilindro de células renales o si es un cilindro leucocitario. Cuando nosotros no estemos muy seguros de lo que vamos a reportar, es mejor reportarlo como un cilindro celular. Esto para evitar darle un falso reporte al médico, ya que estos tienen distintas importancias clínicas. Ahora, en ocasiones sí los podemos llegar a ver con su morfología muy bonita. Como lo vemos aquí, estos son prácticamente unos neutrófilos adheridos, pero la mayor parte de las veces en las que yo he visto cilindros de leucos han sido así. ¿En qué me baso también? En ver los distintos elementos que están eh, compuestos. El hecho de encontrar también nosotros cilindros leucocitarios nos indican patologías. Ahora, podemos usar microscopías de contraste de fases y tinciones. Es la misma muestra, este es en un microscopio de campo claro, si se fijan, las células están adheridas, es decir, los leucocitos, pero prácticamente están perdiendo su morfología. Ahora, si yo pongo el contraste de fases, me da un halo claro alrededor de los detalles oscuros, que es como lo vemos aquí. Ahora, estos cilindros los vamos a encontrar en pacientes con pielonefritis. Obviamente, si es una pielonefritis, estaríamos viendo cilindros leucocitarios, una abundante cantidad de bacterias, leucocitos libres en el sedimento. En el caso de la glomerulonefritis, también los podemos encontrar porque no solo se encuentran en pacientes con infección, recuerden que también se encuentran en pacientes con inflamación. Ahora, con la glomerulonefritis también pudieran encontrarse con cilindros eritrocitarios o de manera mixta. Si se fijan aquí también vemos algunos eritrocitos y los leucocitos. En nefritis intersticial aguda, en donde anteriormente se mencionaba que el hecho de encontrar leucocitos como eosinófilos nos pudiera dar indicación de que el paciente estaba sufriendo por una nefritis intersticial aguda.
En el momento, bueno, ya en la actualidad eso ya no es un marcador para nosotros poder determinar que el paciente está cursando por eso. De todas maneras, venden el reactivo de Hansel. El reactivo de Hansel ayuda para poder teñir lo que son los eosinófilos. Y también esos ya pueden agregarlos a su reporte. Y en pacientes con lupus eritematoso. Están los cilindros de pigmentos, que van a ser aquellos cilindros que se van a pigmentar por pigmentos, ya sea endógenos o exógenos, en este caso endógenos. En el caso de la mioglobina, aquellos cilindros van a ser de color marrón rojizo y se pueden encontrar en pacientes con rabdomiólisis o en aquellos pacientes, por ejemplo, que les ha picado alguna araña. No recuerdo bien la especie de la araña, pero causa como tal la rabdomiólisis. Sí, en el momento no la recuerdo, una disculpa. Y los cilindros pigmentados por hemoglobina. Estos van a ser de color marrón, rojizo y de aspecto granular. Algo que nos puede ayudar a nosotros a diferenciar los cilindros de mioglobina con hemoglobina puede ser que en los cilindros de hemoglobina estos se van a asociar con eritrocitos libres y cilindros eritrocitarios. Y estos se pueden encontrar en pacientes con hemorragia renal. Y los pacientes con bilirrubinuria o pacientes que están cursando con una enfermedad hepática, ya sea cirrosis, ya sea también la cuestión de la hepatitis, estos van a pigmentar todas las estructuras de color amarillo marrón. Ahora, yo no he tenido la oportunidad de poder ver los cilindros de mioglobina o de hemoglobina. Entonces, estas imágenes vienen en los libros de Giovanni Fogazzi y en las páginas de las redes sociales de los doctores Jay Cercer y Juan Carlos Vélez, que prácticamente son unos nefrólogos muy, muy expertos. Entonces, esta es una microscopía de contraste de fases. No se usa tinción. Si nosotros queremos ver cilindros pigmentados, no hay que usar tinción, porque la tinción nos va a cambiar la coloración también de las estructuras. Ahora, estos son los cilindros pigmentados por bilirrubinas. Este es un cilindro granular, este es un cilindro serio y este es un cilindro granular. Ahora, no es necesario que nosotros en el reporte pongamos cilindros granulares pigmentados por bilirrubina. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de las bilirrubinas, si nosotros realizamos la tira química, pues obviamente nos va a dar positivo. Y ahí ya le estaríamos mencionando al paciente que prácticamente pues hay bilirrubinuria y pues la presencia también de los cilindros. En pacientes con hepatitis es donde yo he logrado ver estos cilindros. Es decir, en aquellos que tienen bilirrubinas casi siempre mayor a 10,0, las bilirrubinas totales. Ahora, para que nosotros también podamos confirmar que si se trata de bilirrubinas, pudiéramos realizar una bilirrubina directa en suero. ¿Y por qué una bilirrubina directa? Porque la bilirrubina directa es la que es soluble, entonces es la que va a aparecer en orina. Los cilindros con inclusiones de cristales, estos pueden tener todo tipo de cristales, pero más comúnmente son los oxalatos de calcio monohidratados, dihidratados y los uratos o fosfatos amorfos. Y estos se van a deber a una precipitación en los túbulos o alguna obstrucción tubular. Es decir, pueden llegar a causar lesión renal por los mismos cristales. ¿Y qué nos va a ayudar a identificar también la luz polarizada? Aquí en esta imagen nosotros vemos bien la matriz de uromodulina y alcanzamos a reconocer bien los cristales. Pero hay ocasiones en donde podemos llegar a confundirlos y nos pueden ayudar la microscopía de luz polarizada, perdón. Algunos cristales, como los oxalatos de calcio monohidratados, son muy birrefringentes. Entonces, cuando realizamos la luz polarizada o la microscopía de luz polarizada, estos se van a poner de colores y eso nos estaría confirmando. La matriz obviamente no se vería, pero para eso también está el microscopio de campo claro que nos va a ayudar a visualizar bien la matriz a la que están adheridas esos cristales. Y las pruebas de solubilidad. Las pruebas de solubilidad, por ejemplo, en el caso de los oxalatos de calcio, yo las he realizado con hidróxido de sodio y estos desaparecen. Entonces eso también ya a mí me podría confirmar que se trata de oxalatos de calcio, como tal de los cristales, porque las pruebas de solubilidad son para los cristales, no son para los cilindros. Y aquí quiero mostrarle unas estructuras que asemejan ser cristales,
perdón, que asemejan ser cilindros, es decir, unos pseudocilindros, como lo vemos aquí. Estructuras que asemejan ser cilindros, pero no lo son. ¿Por qué? Porque no tienen la matriz de uromodulina, como lo vemos aquí. Y casi siempre estas estructuras se forman por la centrífuga. Es decir, por eso tenemos que estandarizar nosotros en el laboratorio las gravedades a las que vamos a centrifugar. En este caso, 400 gravedades por 5 minutos. Obviamente todas las centrífugas son diferentes. Lo que pueden hacer es medir el radio y si gustan les puedo pasar una página en donde ya nada más midiendo el radio de la centrífuga colocan cuánto midió. Este, no sé si recuerdo el tipo de centrífuga que colocan con el modelo y ahí mismo les da las gravedades. Por el momento no recuerdo, pero se las puedo pasar. Los cilindros bacterianos, que están compuestos por una proteína de Tams-Horsfall o uromodulina, como vemos aquí, y van a estar compuestos por microorganismos. En este caso pueden ser bacilos o pueden ser cocos. Y pueden estar acompañados de cilindros de glóbulos blancos o de leucocitos. Una tinción de Gram nos pudiera ayudar a nosotros a poder decir si realmente se trata de bacterias o si no lo estamos confundiendo con algún otro elemento. En el caso, por ejemplo, de los cilindros bacterianos, estos se pueden confundir mucho con los cilindros granulares finos, porque los cilindros granulares finos se ven, como dice su nombre, o sea, muy, muy finitos, como si fueran arenita. Entonces, los cilindros bacterianos también se llegan a ver así. La microscopía de contraste de fases nos pudiera ayudar bastante para detectar estos cilindros. Y estos cilindros nos estarían indicando pielonefritis. Entonces, si se fijan, aquí están utilizando una microscopía de contraste de fase y tinción. Aquí utilizan una microscopía de campo oscuro del doctor Giovanni Fogazzi, en donde se pueden notar pues, perfectamente las bacterias. Entonces, no siempre los laboratorios tienen tantas microscopías. Para eso sirven las tinciones, para poder identificar mejor y que sea de una manera un poco más económica. Los cilindros mixtos, los cuales pueden ser de varios tipos celulares diferentes, es decir, pueden ser tanto de células de glóbulos rojos como de glóbulos blancos, o de células renales y leucocitos, o pueden ser serios y granulares. Y estos pueden tener tres tipos de matriz: una matriz hialina, una matriz granular o una matriz seria. Como lo vemos aquí en la imagen, tiene una matriz seria y hay gránulos adheridos también a ella. Entonces, este es un cilindro mixto, es decir, un cilindro serio granular. Podemos usar la microscopía de contraste de fases y tinciones. Y esto los vamos a encontrar en diversas patologías, como en la glomerulonefritis, pielonefritis o en la enfermedad renal. Ahora, cuando nosotros encontramos cilindros mixtos, si nos basamos a la guía japonesa, sí pudiéramos reportar cilindros mixtos mencionando tanto la matriz y los elementos que están adheridos. En este caso, un cilindro serio, leucocitario o en este, bueno, yo aquí confirmé que eran leucocitos porque también realicé una tinción de Wright, pero cuando no estamos seguros, como aquí que no vemos bien la morfología, pudiera ser un cilindro serio celular. Ahora acá vemos un cilindro serio granular, en donde tiene una matriz seria y está también compuesto por gránulos. Eso es yo basándome en la guía japonesa. Si ustedes se basan en algunas otras bibliografías, también he leído que se reporta el de más grado patológico. Es decir, en cualquiera de los dos casos, el cilindro serio. Yo me baso más en la guía japonesa porque creo que es un reporte un poco más completo, pero si ustedes están a gusto con reportar el de más grado patológico, adelante. Como vemos, pueden tener distintos elementos, en este caso tienen eritrocitos y tienen leucocitos. Este sería un cilindro mixto eritrocitario y leucocitario. Igual acá es lo mismo. Tiene células, tiene leucocitos y tiene eritrocitos. Sería un cilindro de células tubulares renales, leucocitario, eritrocitario. Eso para mí se me hace más fácil, de lo que les comento. Si ustedes quieren poner el de más grado patológico, adelante. Y también están los cilindroides. Los cilindroides, estos van a tener un extremo redondeado, como vemos aquí, y el otro extremo va a ser un hilo de moco. Entonces, este tipo de estructuras se han asociado con cilindros. Hasta el momento,
no se ha confirmado que se tengan que reportar como cilindros. Bueno, en la guía japonesa sí mencionan que los cilindros o los cilindroides ya se mencionan como cilindros yarinos. Yo ahí no concuerdo mucho, por eso yo no reporto en esa parte, porque incluso si ustedes llegan a ver esas estructuras y logran presionar un poco su cubreobjetos, ya sea con algún clip o con algún lapicero, van a notar que estas estructuras van a perder su forma y todos los elementos que estaban adheridos se van a ir hacia los lados, es decir, va a dejar de perder su forma. Entonces, eso también nos pudiera ayudar a nosotros. Si nosotros queremos saber si es un cilindro verdadero, pudiéramos presionar la laminilla un poco, el cubreobjetos, y si este no pierde su forma, estaríamos pensando que sí es un cilindro verdadero. En cambio, si este pierde su forma y todos los elementos que estaban conglomerados se van hacia los lados, pues ahí ya sí nos estaría confirmando que no es un cilindro. Aquí les muestro una imagen en donde tiene distintos elementos. Entonces, aquí es lo que yo les digo, pueden hacer ese experimento y van a notar que estas estructuras comienzan a salir. Los pseudocilindros. Estas estructuras no tienen significado clínico. Para eso se pueden tomar a forma de la centrifugación o pueden ser artefactos, en este caso fibras sintéticas, si el tubo que utilizamos está sucio, o los cubreobjetos, o no tuvimos cuidado al momento de procesar. Entonces, aquellas estructuras que sean fibras pueden asemejar a ser cilindros. Casi siempre pasa que mandan al nuevo al área de los egos. Entonces, le enseñan 2, 3 días, lo ponen a leer y lo ponen a reportar. Si alguien que no ha visto muchos sedimentos en orina o ha estado mucho en contacto con este tipo de situaciones, pudiera decir que esta estructura de aquí es un cilindro serio, pero realmente pues es una fibra sintética, ya sea de calzón o de algún papel, que se va a teñir también porque va a absorber el colorante. Entonces, es muy necesario que veamos eso. Ahora, los cilindros serios, como yo les decía, van a estar acompañados de proteínas. Eso también nos pudiera ayudar. O también checar la creatinina del paciente. Hay que ir tomando todos estos tips para que nosotros podamos llegar a un reporte más certero para el médico. Y estos conglomerados que vemos aquí, que les decía, estas son células de urotelio que están prácticamente en un cúmulo. Entonces, no es un cilindro, no es un cilindro celular, simplemente es un cúmulo de células. Y aquí igual. Es un cúmulo de cristales que se hicieron por la centrifugación. Yo llevé a esta muestra de estas imágenes, los centrifugué, recuerdo que a 4000 revoluciones por minuto por 10 minutos. ¿Para qué? Para conseguir esta parte. Justamente estas imágenes de que que con la centrifugación se pueden llegar a formar estas estructuras. Ahora, ¿cómo vamos a reportar los cilindros? Los cilindros se van a leer siempre en un objetivo de 10x. Obviamente, si ustedes quieren verlos más a detalle, pueden pasarse al objetivo de 40x, pero los cilindros se van a reportar en objetivo de 10x y se van a leer 10 campos. Entonces, ustedes van a leer 10 campos en 10x y en base a eso van a sacar un promedio de las estructuras que se están encontrando. Ahora, yo en ocasiones cuando encuentro, yo reporto como de cilindros serios de 0 a 1 por campo, de 1 a 3 por campo, de 3 a 5 por campo, y he notado que eso me ha funcionado mucho con los médicos. Entonces, ustedes pueden ir probando distintas técnicas también para que los médicos se vayan acoplando. Ahora, ¿cómo vamos a reportarlos? Primero vamos a ver de qué matriz está hecha el cilindro, si es una matriz hialina o si es una matriz seria. Si es una matriz hialina y tiene tres eritrocitos, sería un cilindro eritrocitario. Si tiene 3 células renales, sería un cilindro de células tubulares renales. Si tiene 3 gotitas o más de grasa, sería un cilindro lipídico. Ujú. Entonces, eso es en base a la guía japonesa. Les digo, este es un esquema de la guía japonesa. Ahora, ¿cómo voy a nombrar a un cilindro granular?
cuando tenga un tercio de gránulos. Es decir, si tiene un tercio o más de un tercio de gránulos, ya sería un cilindro granular. ¿Cómo sería un cilindro mixto? Con una matriz que es una matriz granular. Si yo tengo gránulos en mi matriz y tres células renales, sería un cilindro epitelial granular. Si yo tengo más de dos tercios de gránulos y tres eritrocitos, sería un cilindro eritrocitario granular. Y lo mismo con los demás elementos. Ahora, con las matrices serias o la matriz seria. Yo tengo mi matriz seria y están tres células adheridas. Ya sería un cilindro serio epitelial. O si tengo tres eritrocitos adheridos, serían un cilindro eritrocitario serio. Entonces, dependiendo. Ahora, ¿cómo va a ser un cilindro granular serio? Cuando los gránulos tengan dos tercias partes y la matriz seria tenga una parte. Entonces, aquí ya pudiéramos nombrarlos como un cilindro granular serio. Pero les digo, esto se los dejo a su consideración. Y de igual manera también podemos tener con tres matriz. ¿Cómo? Podemos tener nuestra matriz seria, donde hay gránulos adheridos, pero también hay células. ¿Y cómo lo vamos a nombrar? Como cilindro serio, granular, epitelial. Entonces, esa forma para mí es más fácil de poder nombrarlo porque es más completa. Ahora, si ustedes se quieren ir por el de grado, por el de más grado patológico, pues pudieran reportar solamente el cilindro serio. Pero eso pues ya es dependiendo de cada laboratorio. Y también es necesario que reportemos los cilindros gruesos. ¿Por qué? Porque estos cilindros nos están indicando ya que hay enfermedad renal. Entonces, prácticamente nosotros en el laboratorio, cuando estamos al día viendo al microscopio, tenemos que tener una, la responsabilidad y el conocimiento de lo que estamos viendo en el sedimento. Y en base a eso, saber la manera correcta de poder reportar. Y esto para nosotros poderle dar un mejor reporte al médico y este le pueda dar un mejor tratamiento a su paciente. Entonces, pues por mi parte es todo. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Muchas gracias al químico también por la invitación. Y aquí les dejo mis redes sociales por si tienen alguna duda en la que les pueda ayudar. Prácticamente las imágenes que se estuvieron mostrando en la presentación están teñidas con Esther Heimer Malvin, pero de la marca de Uricid Stain. Este colorante yo lo proporciono, igual a la persona que le guste adquirirlo me puede hablar por redes sociales, en donde no está es un colorante muy económico e incluye distintos regalos, así como distintas bibliografías en un QR. Entonces, pues ahí estamos a la orden. Y por último, mencionarles, con el permiso del administrador, que el día 7 y 8 de diciembre del 2024 vamos a tener un curso de hidroanálisis con el maestro Francisco Daniel Naranjo Ortiz, que es uno de mis más grandes maestros en el hidroanálisis. Vamos a estar de manera presencial en Morelia, Michoacán. Aquí abajo vienen los números a los que pueden pedir información. Vienen los costos y tenemos un 15% de descuento hasta el 16 de noviembre. Es decir, que el curso ahorita lo están dando en 1,200 pesos, en donde se va a tocar una parte teórica y una parte práctica. Vamos a tener distintos microscopios, se van a estar dando distintos temas de identificación, distintas tinciones, distintas microscopías. Y va a haber una sorpresa también con regalos. Y va a haber una enfermera el día domingo 8 de diciembre de 8 a 9, en donde nos va a mencionar la manera correcta de tomar una muestra por sonda. Entonces, va a estar muy interesante el curso, va a haber teoría y práctica, y pues vamos a estar aprendiendo mucho también de lo que es pues uno de los más másters en análisis, que es el químico Dani, y pues su servidora vamos a estar aquí sirviéndoles a lo que se les ocupe. Entonces, muchas gracias, químico, y ya cualquier cosa, pues estamos al pendiente. Muchas gracias, Química. Muy, muy interesante y muy nutritiva su charla. Vamos a abrir un espacio para preguntas, dudas y comentarios. Entonces, tengo un par de preguntas que nos han estado enviando. Bueno, voy a comenzar con una pregunta. En realidad son dos preguntas que voy a hacer porque son muy similares. La primera es,
Em, ¿Cuál es el método de tinción más efectivo para visualizar cilindros urinarios en muestra de orina y por qué se prefiere sobre otros métodos? Y la otra pregunta es, ¿qué técnicas de tinción son más efectivas para diferenciar los tipos de cilindros urinarios en el laboratorio? Ok. Bueno, de tinciones pueden utilizar un montón, porque prácticamente la mayoría de las tinciones mm, tiñen los cilindros. Por ejemplo, en el caso de Lester Heimer Malvin, lo prefieren mucho porque es un colorante que no es tan caro. Es más económico, por ejemplo, que el Lester Heimer. Pero el Lester Heimer también es muy bueno. Eh, prácticamente el Heimer tiñe mucho la mucina, tiñe mucho los cilindros, que es algo, o no pudiera decir malo del colorante, pero que es algo que a mí en lo personal no me agrada, es que en el colorante Heimer este precipita mucho. Entonces eso puede a veces en sedimentos donde hay muchísimos elementos, nos puede pues no afectar, sino no ver bien la visualización de los demás elementos que están presentes. Aquí lo que pudieran hacer es montar uno sin tinción y uno con tinción. Ahora, yo, pues por recomendación, es el Heimer Malvin. ¿Por qué? Porque es el que he usado prácticamente desde hace 6 años y es el que me ha venido sirviendo. Hasta este año yo usé el que yo fabriqué, pero yo usaba anteriormente el de Heysel. Heysel también vende Heimer Malvin. Entonces, ese también es muy bueno. Prácticamente la mayoría de los laboratorios es el que utiliza el Heimer Malvin. ¿Qué hago yo con el Heimer Malvin? Es que centrifugo mi muestra y dejo mi sedimento. Entonces, casi siempre yo ya tengo medidos la cantidad de sedimento que le quedan a mis tubos, que es de 200 a 250 microlitros. Entonces, en base a eso, yo tuve que hacer pruebas y todo eso. Yo agrego 20 microlitros de colorante a mi tubo. Homogenizo, me espero unos 10, 15 segundos, incluso un minuto, y monto 20 microlitros de muestra a mi laminilla. Y ya de ahí me pongo a visualizar. Entonces, ya cuando estoy viendo al microscopio, prácticamente ya todo está teñido. Y los cilindros, como les comentaba, pues se tiñen muy bien. Todas las muestras, o sea, las fotos que utilicé con Heimer Malvin son con, bueno, algunas, la mayoría, son con este colorante. Entonces, por ejemplo, yo este colorante prácticamente lo tengo en 249, son 100 mililitros. Si tú usas menos colorante, pues te va a aguantar casi que para más muestras, ¿no? El Heimer sí es un poquitito más caro, pero también ayuda a visualizar mucho tanto los cilindros como las células. Ahora, si no hay posibilidad de que puedan conseguir esos dos, que son los que más se utilizan en el uranálisis, pueden conseguir lo que es el azul de metileno. Si en su laboratorio están realizando tinciones de Sil-Nielsen, utilicen el azul de metileno que utilizan para esa tinción, porque también se van a teñir los cilindros y las células, como lo vimos en las imágenes. Ahora, no realizan tinción de Sil-Nielsen, pero sí realizan una tinción de Gram, pueden utilizar la safranina. La safranina también les van a teñir a los cilindros. Ahora, también la fucsina también logra teñir cilindros. Yo ya la he calado poquito y sí nos ha ayudado en algunos casos. Yo la uso para experimentar, pero no para reportar. Mi colorante de preferencia, pues es el Heimer Malvin. ¿Por qué? Porque es un colorante supravital. Es decir, va a teñirte lo que son las células, cilindros, en algunas ocasiones moco, eritrocitos. Y este colorante al menos a mí me ha llevado mucha sorpresa porque me ha teñido incluso levaduras, blastoconidios, me han mandado incluso fotos de tricomonas teñidas con el colorante. Entonces ya es ahí donde yo digo, ay, ya estamos haciendo una diferencia, ¿no? Y diferencia como, no para ser mejor que otro colorante, no, no, sino para ayudarle más a los químicos a que se les sea más fácil identificar estas estructuras, ¿no? Entonces, ahora sí que hay muchos colorantes. Ahora, el que ustedes gusten adquirir, les digo, el Heimer también es muy bueno. Y ese también lo pudieran utilizar. Nada más que ese sí es un poquitito más caro. Ese te va a teñir prácticamente las estructuras de color azul. Y el colorante Heimer te las tiñe de color rosa morado. Entonces, para colorantes pueden utilizar esa cuestión. Ahora, ya que me explayé, en algunos países no tienen el acceso a los colorantes. Ujú. Yo lo noto mucho, por ejemplo, en Perú, en
Nicaragua, donde dicen es que queremos colorantes porque acá no hay. Entonces, nosotros en México realmente estamos muy bendecidos porque podemos adquirir colorantes de todo tipo. Entonces, si tenemos la oportunidad de adquirir el colorante y mejorar nuestro reporte, hay que hacerlo porque podemos. Los otros países no pueden. Los otros países están ayudando ahorita con azul de metileno o se están ayudando con safranina porque son a los únicos colorantes que tienen acceso. Entonces, si nosotros tenemos acceso a todo este tipo de colorantes, hay que invertir solamente un poquito para que a nosotros se nos facilite una, la manera de reportar y la manera de darle un mejor diagnóstico al paciente. Entonces, al menos esa sería como que mi respuesta de los colorantes. Ok, Química, muchas gracias. También Heréndira Muñoz le manda saludos, excelente plática. Abrazos para la Química Fer desde Tlaxcala. Mucho gusto, Química. Tenemos otro par de otras preguntas. ¿Qué consideraciones se deben de tener al recolectar la muestra de orina para evitar la destrucción de los cilindros? Mm, ¿Consideraciones en la etapa en la que el paciente la va a recolectar al vaso? O, Me imagino que igual desde el paciente hasta el analista, porque no bueno, ponen en específico. bueno, respecto al paciente, pues es muy complicado porque, por ejemplo, en el general de orina, cuando llegan y te dicen, Me voy a hacer mañana un ego", lo primero que, o bueno, he visto es que llegan y te dan, sí, mira, mañana es la primera orina de la mañana, chorrito medio y no la traes. Y ya. No se considera más. Ahora, para que un general de orina esté bien hecho, utilizando una buena etapa preanalítica, sería uno, evitar relaciones sexuales un día antes, porque es algo que es bien común en el laboratorio. Ya vemos a los pacientes y vemos ya las pacientes femeninas con los espermatozoos. Ya vemos acá también al paciente masculino de 15 años con una abundante cantidad de espermatozoides. Entonces, eso a final de cuentas es contaminación y nos complica también a nosotros. Ahora, esa es una. A lo mejor no tener relaciones sexuales 24 horas antes. Otra, no realizar ejercicio. ¿Por qué? Porque si el paciente realiza ejercicio, recuerden que de manera fisiológica podemos excretar de manera más rápida, o bueno, excretar con más cantidad lo que es la uromodulina y esto generaría la formación de los cilindros, pero no de manera patológica, sino de manera fisiológica. Sería eso. Otra, la limpieza. Sería súper genial que los pacientes se bañaran y después de bañarse, recolectaran, pero eso es en un mundo bien mágico, porque obviamente eso no pasa ni va a pasar. Entonces, ¿qué pudieran hacer? A lo mejor en el caso, por ejemplo, de los pacientes que están menstruando, comentarles que se pudieran realizar el general de orina 3 días después de su menstruación y explicándoles de buena manera, es que mire, ¿sabe qué? El hecho de yo ver sangre, le voy a reportar la sangre y el médico puede pensar que la sangre es de orina y eso pues ya es muy diferente a que la contaminación. Entonces ya como que la paciente comprende y dice, no, sí es cierto. No, entonces la traigo ya mejor cuando termine. Ya cuando de plano dicen es que me urge y le digo, ¿sabe qué? Mire, métase a bañar. Y ya después de que se bañe, la recolecta. Y sí también lo han hecho. El chiste es llegar a un acuerdo con el paciente. Ahora, nosotros en el laboratorio, al menos yo en el laboratorio donde trabajo, les ofrecemos unas torundas con benzal diluido, en este caso para que puedan evitar la contaminación. Y sí nos ha servido, porque vemos muestras que ya tienen menos bacterias. Porque es muy común que las muestras femeninas o que las muestras con las pacientes femeninas se contaminen con flujo vaginal. Y ahí es donde entramos nosotros para poder reconocer si realmente es una muestra contaminada o es una muestra de orina bien recolectada. ¿Cómo vamos a saber si está contaminada? En el caso de las mujeres, la cantidad de moco, la cantidad de células escamosas, la cantidad de núcleos desnudos, la morfología de las bacterias. Si estoy viendo morfologías lactobacilares, pues pudiera pensar, ¿no? Ahí qué hago, me voy y hago un gram. Y el gram ya me pudiera ayudar a decir, es microbiota bacteriana normal o si es una microbiota por patógenos, ¿no? Entonces, son muchas cosas que podemos hacer en esa parte. Y ahora, como nosotros en la parte analítica, una, usar guantes y procesar en menos de 2 horas. ¿Para qué? Para evitar la proliferación y la degeneración de los elementos. Es decir, llegar y procesar.
Esto yo lo hablo, por ejemplo, a lo mejor en un laboratorio privado que tenemos 14 egos al día. Si nos vamos a la realidad de los hospitales que son públicos y que tienen 150 egos por día, porque me tocó verlo, pues sí es más complicado. Es más complicado, pero ¿qué es lo que hacían ellos? Se organizaban muy bien para poderlo sacar en el mínimo tiempo posible. Obviamente sí se tardaban más de las 2 horas, pero aquí es donde va, por ejemplo, en mi experiencia, yo he tardado más de 3 horas en procesar una orina y no hay proliferación. Ojo, en una muestra, puede que en la otra sí la haya. ¿Por qué? Porque no todas las muestras son iguales. Entonces, por eso siempre se considera una misma indicación para todo. Es decir, menos de 2 horas, procésala, eh, no recibas muestras contaminadas. Si está contaminada, intenta pedir una nueva y si no, pues aviéntatela con tu conocimiento y con lo que tengas a la mano. Prácticamente es lo que tenemos que hacer, resolver. Claro. Tenemos otro par de saludos. Marco Antonio Jiménez, saludos desde Guerrero, excelente ponencia. Yunuen García, gracias por la ponencia. Química Fer, saludos desde Maruata, Michoacán. Araceli Muchas García, gracias. excelente ponencia. Química Fer. Muchas, muchas gracias. Y tenemos una última pregunta. ¿Existen criterios para distinguir entre cilindros hialinos, granulosos y cereos? Pues sí, la morfología. Yo creo que el criterio es la morfología. O sea, si tú estás viendo, por ejemplo, a ver, así rapidísimo. Si tú estás viendo, por ejemplo, un cilindro transparente, por así decirlo, estarías pensando en un cilindro hialino, que es aquí donde yo les digo, los distintos elementos formes que estén en la matriz del cilindro van a ser los que nos van a dar pauta al nombre del cilindro. ¿No? Si tú no tienes nada en ese cilindro y es un cilindro transparente, es un cilindro hialino. Pero si tú ya estás viendo gránulos en él, como lo mencioné en el reporte, ahí ya pudiera ser un cilindro granular. O si ya estás viendo 3 células en ese cilindro hialino, ya sería un cilindro celular. Entonces, hay que basarnos a lo mejor al decir criterio, pudiera ser en qué guía te quieres basar tú. Porque, por ejemplo, está la guía japonesa, creo que es del 2019. Está también la guía de estandarización, donde participaron colegas de aquí de México del 2022. Está la guía europea actualizada del 2023. También me parece que hay una guía de Chile. Hay un montón de guías, pero ahora sí que es el protocolo que tú quieras seguir en tu laboratorio. A mí se me hizo más completo el de la guía japonesa y es el que me ha estado funcionando, por eso utilizo ese. Pero si usted encuentra en alguna otra bibliografía y le parece mejor esa manera de reporte y a sus médicos les gusta más, adelante. Ahora sí que no nos vamos a pelear como de, es que yo tengo esta guía y es la que se tiene que leer. Claro que no. Hay un montón de guías. Aquí lo importante es que las cosas se hagan bien y que se y distingan bien y se reporten bien porque vamos todos hacia una misma finalidad. Tenemos distintas guías, pero la finalidad y el objetivo es el mismo, que es reportar de manera correcta al paciente para que se le dé un tratamiento correcto. Es eso. Ok. Muchas gracias, Química. Un último saludo que envían. Erika Albarrán, muchísimas gracias. Qué excelente explicación. Gracias, Química, desde Irapuato. Gracias. Ok, voy a compartir pantalla. A ver, déjame. Creo que ya. Creo que ya. Ajá. A nombre de Schrödinger, Ciencia, Tecnología e Innovación, en su sección de Explorando el Mundo a través de la ciencia, se le otorga la presente constancia a la QFB Sandra Fernanda Madrigal Mesa por su charla Cilindruria, Identificación e Importancia Clínica, la cual se llevó a cabo el día 7 de noviembre del 2024. Muchas gracias, Química.
Muchas gracias a usted, Químico, por la invitación. Que no sea la primera. Claro que no, más adelante igual, volveremos a invitarla y esperemos que dentro de su agenda igual tenga un espacio para compartir información con nosotros y y su constancia, se le envió en un momento más, por favor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. De igual manera, les agradecemos a todos los que nos acompañan y con esto llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias a nuestra invitada, la química Fer, como la conocen, y al increíble equipo de producción por hacer esto posible. Y por supuesto, gracias a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para no perderse ninguna actualización. Asimismo, si es de su interés o se perdieron alguna charla anterior, puedan disfrutar de esta en el canal. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Que tengan una excelente tarde todos. Hasta luego. Excelente tarde. Bye.